Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. En el video de hoy voy a enseñarles cómo realizar unas mechas localizadas paso a paso con papel aluminio. De manera entonces que si lo que queremos es aprender a realizar este procedimiento, algunos tips y claves de decoloración, aplicación de color y todo el tema para hacer estos mechones azules, veamos todo el video completo, desde el principio hasta el final. Recordemos que este canal está pensado para todas aquellas personas, estudiantes o profesionales, y para que aprendan todo lo concerniente a belleza, peluquería y barbería. Este es el primero de una serie de videos respecto al tema de colorimetría. Sin más preámbulo, vamos a empezar con los materiales. Los materiales que vamos a utilizar, primero que todo, polvo blono que vamos a usar para la decoloración de los mechones, tinte color azul, oxigenta o peróxido al 6% o agua de 20 volúmenes, agua de 30 volúmenes, oxigenta o peróxido al 9%, como le quieran decir, una aguja de crochet del volumen según el grosor de los mechones que queremos, en este caso puntual una número 7, un gorro auxiliar o especial para rayitos como este que estamos viendo aquí, papel aluminio, un papel aluminio importante, lo vamos a utilizar con temas de acelerar el proceso, una brocha plástica como esta, una vasija que también debe ser plástica. Recordemos que en los procesos oxidativos no usamos nada metálico, un peine de desenredar y un protector que puede ser un peto, una capa, en fin. Bien, sin más preámbulo vamos a comenzar. Este es el cabello de mi clienta. Recuerden, el trabajo que vamos a realizar es mechas localizadas con papel aluminio o con papel térmico, aplica exactamente igual. Normalmente en estos procedimientos de aplicación de color, yo los termino con un proceso de sellado y tratamiento, ¿verdad? Porque para mí prioriza, además de la estética, la salud del cabello. Aquí podemos observar un cabello con bastante horquilla, con harto frizz, para ver que al finalizar se va a ver muy bien, muy reconstituido. Además, el color no tiene que ser un tratamiento o no tiene que ser un procedimiento agresivo. Recuerden que este canal está pensado para todas aquellas personas que quieren reforzar o mejorar sus conocimientos en peluquería, barbería y belleza. Si les gusta el video, por favor suscríbanse al canal, compartan el video con sus amigos para poder seguir haciendo videos como este. Recuerden, estos videos, hoy empezamos con este video, empezamos una serie de videos que van a enfocar lo que viene siendo la parte de la colorimetría, que es muy apropiada tanto para las peluquerías como para las barberías a nivel profesional. Bien, mechas localizadas, papel aluminio o papel térmico. Yo empiezo desenredando muy bien el cabello lo necesito seco y desenredado. Esta es la manera en que yo lo hago. Lo primero que hice fue desenredar el cabello. Una vez desenredo el cabello, voy a proceder a colocar el protector. El protector que yo utilizo es este peto plástico, o una capa, o un babero, como quiera que le digan allá en sus respectivos países. Lo voy a colocar con el ánimo de proteger la parte baja de mi clienta, lo que vienen siendo las prendas y el cuello de las filtraciones de producto que puede llegar pues a generar una mancha en la ropa. Recuerden, el peto o el protector únicamente para proteger principalmente las prendas de mi clienta. Ahora voy a realizar unas divisiones de oreja a oreja de esta manera. Vamos a dividir el cabello de oreja a oreja, dos secciones laterales. De esta manera, permítanme, yo enfoco un poquito mejor para que podamos ver bien la izquierda y la derecha. De esta forma, así deberían quedar, dos en los laterales, así. Y la parte de atrás para hacer las respectivas particiones. Esta
técnica que les voy a enseñar es muy apropiada porque les va a quedar muy bonito y es muy fácil de realizar. Entonces, voy a preparar el decolorante para lo que yo voy a utilizar agua de 30 volúmenes y polvo de colorante. A ver, voy a poner una pequeña cantidad de colorante. Aquí ya tenía un poquito preparado, sin embargo voy a poner un poco más para mostrarles cómo se hace. Ustedes pueden usar un medidor. El medidor puede ser una cucharilla o una copa para que calculen la misma cantidad de polvo London por la misma cantidad de agua oxigenta. Agua oxigenta de 30 volúmenes o peróxido al 12%. Bueno, de esta manera. Una pequeña cantidad. Yo calculo que ambas partes sean iguales, pero ustedes pueden usar un medidor pues para que vayan más a la fija con la medida y no vayan a tener problemas en la acción del producto. Este es un decolorante blanco que estoy probando, espero que sea de su agrado, y esta es la textura que quiero. Miren, ni muy líquida pero tampoco muy espesa. Yo necesito que el decolorante quede no muy líquido porque se va a regar, y ahí es donde vienen las filtraciones y las manchas en el cuero cabelludo y en la raíz de mi clienta. Y tampoco muy espeso porque entonces no va a haber suficiente espectro de acción en el proceso de remoción de los pigmentos. Una vez lo tengo bien mezclado, es importante ser reiterativo y persistente al momento de hacer la mezcla hasta que quede totalmente homogénea. Quiero esa mezcla homogénea para tener un buen resultado. Ahora, con un peine de cola, un peine como estos, un peine de punta metálica, voy a sacar una sección en el centro de la nuca, de esta manera. Voy a dividir aquí el cabello así, de esta manera. Ahora voy a tomar una sección en forma de transparencia, que yo les llamo cortinas. Es una sección similar a la que utilizamos para hacer los tejidos de forma vertical. Sin embargo, en esta oportunidad no vamos a tejer de arriba hasta abajo. Miren, de arriba hasta abajo, así. Esta técnica es muy apropiada para todos ustedes, los que estamos trabajando, los que estamos empezando en este tema de la colorimetría. Es una técnica muy apropiada, yo sé que les va a gustar mucho. Ahora, voy a tomar el cabello de esta manera, a ver, y lo voy a ubicar. Uy, qué pena con ustedes, siempre la hago luego de este lado, pero aquí no puedo porque voy a tapar la cámara. Voy a cambiar de ubicación, a ver, de esta manera. Me queda un poco complicado, siempre lo hago por el otro lado, pero a ver, yo me acomodo para que ustedes puedan ver, porque esa es la idea, que puedan ver el proceso para que lo puedan realizar también en sus peluquerías o en sus barberías. Muy bien. Entonces, de esta manera vamos a acomodar el cabello. Corte. Bien. Aquí lo ubiqué para que ustedes pudieran ver el procedimiento. Necesité un poco de ayuda, pues porque la verdad siempre trabajo por el otro lado, y es para que ustedes puedan ver, además, y puedan repetir el proceso en sus peluquerías y en sus barberías. Entonces, aplico el decolorante desde la raíz hasta las puntas, siendo reiterativo, muy reiterativo, con la brocha. Yo necesito distribuir bien el producto para que actúe de forma apropiada y no voy como a medio pasar la brocha así rápido, no, al contrario, voy a dar varias pasadas para lograr una distribución uniforme del producto en la fibra capilar, de esta manera, siendo reiterativo y generoso con la cantidad de producto para tener un buen resultado. Esta sería la forma correcta de aplicar nuestro producto. Entonces yo procedo a hacer un doblez aquí, a doblar mi papel aluminio. El papel aluminio es importante que sea gruesito, entre más gruesito mejor, porque más manipulable es, entonces voy a tener un mejor resultado, una mejor manipulación del cabello. Bien, cuando termino de doblar el papel, voy a tomar la parte inferior, esta de aquí, la parte inferior, y voy a doblar hacia arriba, de esta manera.
Aquí ya tengo nuestra primera cortina o nuestra primera transparencia para nuestra primera mecha vertical. Voy a calcular más o menos un promedio del ancho de mis 3 dedos, o lo que sería de 6 a 8 centímetros aproximadamente. Para este caso puntual, ustedes pueden hacerlos más segmentados, más seguidos, pues para cargar con mucho más mechones el cabello. Bien, y lo mismo, de forma vertical con el peine de cola, totalmente vertical, desde abajo hasta arriba. De esta manera es una transparencia, es una cortina vertical o una mecha localizada. Permítanme, yo acomodo bien aquí para que puedan ver bien. Esa es la idea, hacer muy gráfico para que esto quede totalmente claro. Coloco mi tabla aquí, a ver. El papel aluminio siempre la parte brillante hacia adentro. Esto es muy importante, ya que va a ayudar a retener y distribuir de forma uniforme el calor en el cabello de mi clienta, lo que va a ayudar al proceso de coloración. Actúa como un acelerador en el proceso de coloración, para que nos entendamos. Ser reiterativo con la brocha, varias pasadas, generosa cantidad de producto, con el ánimo de que la decoloración sea muy uniforme. De esta manera, lo más pegado posible a la raíz sin tocar el cuero cabelludo. Eviten tocar el cuero cabelludo, ya que si tocamos el cuero cabelludo, entonces lo que va a pasar es que se nos van a hacer esas manchas desagradables en la raíz que no queremos. Esta técnica es muy apropiada para colores primarios como amarillo, azul, rojo, de repente alguna gama de los verdes, violetas, magentas. Esta técnica es bien apropiada. Espero de verdad que sea muy útil para ustedes. Recuerden que este canal está pensado para que ustedes aprendan todo lo que yo puedo enseñarles sobre belleza, peluquería y barbería. Además, vamos a contar con los aportes de otros profesionales que van a estar colaborándonos aquí en diferentes temas. Este es el primero de varios videos sobre colorimetría. Esto es una técnica muy básica y esta es la manera en que yo la trabajo y quiero enseñárselas a ustedes. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, pueden hacerlo a través de mi WhatsApp o aquí en los comentarios. El ancho de mis 3 dedos estoy utilizando yo para calcular la distancia entre un mechón y otro. Ustedes pueden dejar más o menos espacio según pues el gusto de ustedes y el gusto de su clienta. Bueno, una sección vertical como esta, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, así. Ya tengo mi transparencia aquí, entonces procedo a retirarla. Ni muy gruesa ni muy delgada, de esta manera. La idea es que les quede claro cómo se hace para que ustedes puedan hacerlo. Mi intención no es aquí hacer un show, no es lucirme, es intentar enseñarles lo que yo sé hacer. Este color a mis clientas les gusta muchísimo. En mi peluquería yo lo hago todo el tiempo y en la barbería también todo el tiempo. Últimamente los muchachos lo piden muy seguido y esta es una técnica muy apropiada tanto para hombres como para mujeres. Entre más corto el cabello, más fácil es de realizar. Bien, entonces continúo siendo generoso con la cantidad de producto, reiterativo en la pasada de la brocha, de esta manera, muy reiterativo, desde la raíz hacia las puntas. Evito tocar el cuero cabelludo en el proceso. Yo pego lo más posible a la raíz, pero evito tocar el cuero cabelludo. Bien, sigo la aplicación del producto de esta manera, bien aplicado. Hay que ser reiterativo con este proceso, con una pasadita de la brocha y la aplicación del producto para que todo el cabello quede cubierto con el producto y la decoloración sea uniforme. Si quiero que la decoloración quede muy parejita, en este caso vamos a hacer una media decoloración. No vamos a hacer alta decoloración,
media decoloración. En otros videos más adelante voy a estar mostrándoles cómo realizar una alta decoloración para hacer colores muy claros. En este caso les quiero transmitir cómo realizar este procedimiento, que es muy fácil, muy rápido y muy apropiado para muchos colores. Recuerden, media decoloración vamos a trabajar hoy. Siempre al finalizar voy a doblar esta parte inferior para que no se vaya a regar el producto. Bien, ahora lo que voy a hacer es, de nuevo estoy usando mis dedos como punto de referencia para distribuir o equilibrar la distancia entre un mechón y otro. 3 dedos, entre 6 y 8 centímetros de distancia entre un mechón y otro. Ahora, mi transparencia vertical, de nuevo la muestro, es algo delgada, proyectada desde arriba hasta abajo. De esta manera. Bueno, voy a tomar aquí y voy a tensionar mi cabello de esta manera. Recuerden, la tabla bien pegada al cuero cabelludo para que podamos hacer el proceso con facilidad. Reiterativo con la brocha. La distribución del producto tiene que ser bastante profunda para que la decoloración quede uniforme. Esta es una media decoloración. En las medias decoloraciones el cabello no se va a agredir tanto. ¿Qué significa? El grado de maltrato es muy mínimo y sin embargo el color nos va a quedar muy apropiado. De esta manera, por favor vean todo el video desde el principio hasta el final. Miren que aquí pueden encontrar los detalles para que ustedes realicen este mismo proceso sin ninguna dificultad. En sus peluquerías, en sus barberías o en su casa, si lo que quieren es arreglarse en ustedes mismas. Recuerden por favor suscribirse al canal si es que el video ha sido de su agrado o está siendo de su agrado, ya que esto me va a ayudar mucho para poder seguir haciendo videos como estos. Yo estoy tratando de ser lo más práctico, lo más simple posible, para que el proceso les quede totalmente claro y ustedes puedan repetir. Entonces, la parte brillante hacia adentro, y voy doblando mi papel de esta manera y doblo la punta para que no vayan a haber filtraciones del producto decolorante en el cabello que no va a ser sometido a proceso. Permítame, yo acomodo la modelo y repetimos el proceso en este lateral. Me acomodo un poquito la cámara. Ahora en este lateral calculo la misma distancia. Recuerden, yo estoy usando mis dedos para medir entre 6 a 8 centímetros de distancia entre un mechón y otro. Tomo una cortina de tipo vertical de esta manera, de abajo hacia arriba, de esta forma. Aquí se las muestro bien para que la puedan ver. Ni muy delgada ni muy gruesa. El grosor del mechón, más o menos el grosor de un dedo pequeño de la mano. Tomo mi tablita, el papel aluminio, tensiono de esta forma. Yo siempre me ayudo con este dedo, así mismo, para poder sostener la tabla y el cabello al mismo tiempo. Ahora realizo la aplicación del decolorante desde la raíz hasta las puntas, de esta forma. Recuerden, lo más pegadito que puedan a la raíz, pero sin tocar el cuero cabelludo para evitar las manchas. Reiterativo. Una muy buena cantidad de producto, una cantidad generosa de producto para que la decoloración nos quede lo más uniforme posible. Esto es una media decoloración, aquí no vamos a agredir el cabello. Recuerden, la prioridad en este caso particular es la salud del cabello. Varias pasadas con la brocha hasta lograr una distribución uniforme del producto en el cabello. Esta distribución uniforme va a significar una decoloración mucho más pareja y, por supuesto, un color mucho más agradable. Normalmente una alta decoloración uno demora entre 1 hora o hasta más haciéndola. En este proceso la decoloración va a ser un proceso demasiado rápido, con el ánimo de priorizar la salud
del cabello de mi clienta. Además que para el color que vamos a aplicar, que es un azul muy intenso, pues no es necesario decolorar tanto el cabello. Voy doblando de esta manera, justo así, y doblo la punta de abajo, la punta inferior, para que no vayan a haber filtraciones del producto hacia el cabello, que no va a ser sometido a proceso. Bien, ahora aquí en el flequillo, esta parte de aquí del frente, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Póngame mucho cuidado, por favor. Estamos trabajando cortinas. Esto no son tejidos de mechas delgadas, son cortinas, lo que significa que son particiones de cabello horizontales o verticales que van de un extremo a otro de la sección. A eso me refiero cuando hablo de una cortina o transparencia. Bien, ahora supongo yo esta parte o sobrepongo la parte alta y no lo tomo de la parte inferior ni de la parte superior, sino del medio, de esta manera. Justo así. Así como la tengo aquí. Tan pronto la tengo lista, procedo a tomar mi papel aluminio en mi tabla y voy a realizar la aplicación del producto desde la raíz hasta las puntas. Recuerden, sin tocar el cuero cabelludo. Esta parte siempre la hago al finalizar, nunca la hago de primero, porque como el cabello es más corto, pues la decoloración va a ser mucho más rápida en este punto. Por eso es el último que realicé. Bien, siendo reiterativo con la aplicación del producto, pasando con producto varias veces la brocha sobre el cabello para lograr esa distribución uniforme y apropiada que quiero aquí en mi mechón de cabello. Entonces doblo un poquitico más y en el otro extremo. Ahora voy a esperar aproximadamente entre 15 y 30 minutos. Entonces nos vemos. Acaban de transcurrir 25 minutos. Y nos habíamos quedado en la decoloración de las mechas verticales que estamos realizando. Esto es algo muy simple de hacer, pero muy elegante y muy profesional. Una vez termino mi proceso de decoloración, voy a retirar para revisar bien cómo está. Por aquí donde todavía quedan estos punticos negritos, voy a distribuir con un masaje suavecito, despacio, para distribuir un poquito más el producto. Estos ligeramente rojos son residuos de color antiguo que tenía la clienta. Esto es normal, recuerda, estamos haciendo una media decoloración. Aquí no necesitamos aclarar tanto el cabello, además estamos priorizando de alguna manera la salud del cabello de mi clienta. Con la brocha voy distribuyendo de esta manera. En otros videos voy a mostrar cómo realizar una alta decoloración para colores platas, para colores cenizos. En este caso estamos haciendo para aplicación de colores primarios, es mucho más simple. Ahora mismo yo estoy preparando un video donde vamos a trabajar la remoción de colores muy oscuros. Permítanme no ver. Así debería verse. Esta es mi media decoloración en pleno proceso. De esta manera debería quedar. Permítanme, me acomodo para mostrarles bien. Voy a quitar este papel aluminio, no lo suelto, todavía no lo suelto. Recuerden que estoy con este masaje terminando de activar el producto en aquellas partecitas donde aún falta un poco de coloración. Estos parchecitos así como rojitos, como negritos, no se preocupen por ellos. Solo vamos a poner un poquito más de colorante, un poco más, así suavecito, con cuidado de no manchar el cabello que no va a ser sometido a proceso. Aplicando a ligeros toques y masajeando en aquellas partes donde el cabello aún está oscuro. Fíjense muy bien, por favor, recuerden
Mi intención con este video es que les quede totalmente claro cómo se realiza el proceso para que ustedes también puedan hacerlo en sus barberías, en sus peluquerías o en sus casas, donde quiera que pues necesiten utilizar esta técnica o quieran utilizar esta técnica. Entonces, elevo el cabello y voy aplicando una pequeña cantidad de producto despacio, con cuidado de no manchar el cabello que no va a ser sometido a proceso. Voy con la brocha ligeramente aplicando suavemente para lograr un poco más de uniformidad en el proceso. De esta forma. Bien, me voy a pasar aquí a la siguiente sección. Hay algo que es muy usual y les va a pasar con mucha frecuencia, y es que se corre un poquito el decolorante y va a manchar el cabello si lo dejamos ahí. Entonces, ¿qué hago? Con una toallita húmeda voy a limpiar este decolorante que se me regó un poquitico. Vamos limpiando aquí suavecito, donde noto que se regó un poquito el decolorante. El trapo mojado, el trapo húmedo va a neutralizar la acción del decolorante, entonces ya no se nos va a manchar el cabello. Ahora aquí, en el otro lateral, voy desenvolviendo el cabello suavemente. En este caso la modelo tenía residuos aquí de un rojo antiguo. No se preocupen por esos residuos. Vamos a hacer el mismo proceso. A ustedes les va a pasar con mucha frecuencia que pues, la decoloración no queda totalmente pareja, especialmente si es una media decoloración. Para esto es este siguiente paso. Entonces voy aplicando aquí suavemente, masajeando con más producto con el ánimo de activar la decoloración en estas partes donde aún nos falta. Ahora aquí con el flequillo voy a humedecer ligeramente esta parte. A ver, ya les muestro para qué. Solo esta parte, para sobreponerla y que no se nos vaya a decolorar esta parte donde no queremos decoloración. Voy a destapar este mechón, que fue el último que hicimos. Y repito el mismo proceso. Desde la raíz hacia las puntas, haciendo un énfasis que priorice la acción del producto en aquellas partes donde la decoloración no está totalmente uniforme. De esta manera. Aquí les muestro. No se van a poner a aclarar tanto el cabello. Cuando el cabello tiene estos residuos rojos es muy abrasivo para el cabello hacer una decoloración demasiado larga. Entonces seleccionemos una gama de colores que le permita a la clienta lucir un color apropiado, pero que no sacrifique la salud del cabello. Aquí sí voy a poner un papel aluminio pues para poder proteger la cara de mi cliente. Voy a lavar el cabello y nos vemos en un momento. En un momento voy a dejarlo actuar aquí aproximadamente. Este es el resultado de mi decoloración. Ya lavé el cabello bien lavado con champú, apliqué un poco de tratamiento. No se preocupen por esos residuos rojos y cobrizos que tenemos en el cabello. Recuerden, aquí estamos priorizando la salud del cabello de mi clienta, y ponerme a decolorar demasiado el cabello es equivalente a maltratarlo, y este video no es el caso de una alta decoloración. Aquí estamos aprendiendo a hacer mechas verticales localizadas con papel aluminio o papel térmico, que pues para sus efectos viene siendo lo mismo. ¿Qué sigue? Ahora vamos a aplicar el color. En este caso mi clienta me pidió un color azul muy intenso, muy profundo, y para el azul esta decoloración es perfecta. Bien, entonces voy seccionando la mecha de esta manera, por favor. Voy seccionando, desenredando el cabello. El cabello que decoloré, si se les vienen 2 o 3 pelitos del que no está decolorado, no pasa nada, porque aquí ya lo que estamos aplicando es el color, y el color no va a tener efecto sobre el cabello que no fue decolorado. Esto no va a afectar para nada el resto del cabello, porque el cabello va a actuar únicamente sobre el cabello que fue decolorado. Entonces, desde la raíz, por los dos lados, yo siempre primero aplico por un lado,
luego por el otro, y con la manito aquí debajo para poder apoyar la brocha y que haya una distribución pareja, uniforme del producto, de esta manera. Yo utilizo este peine para distribuir bien el producto. Esta técnica de desenredado en realidad lo que está haciendo es distribuir el producto de una manera muy uniforme para lograr ese efecto bien apropiado en mi color, de esta manera. No quiero hacer tantos cortes al video, ¿por qué? Porque la idea es que ustedes puedan imitar, que ustedes puedan hacer el mismo proceso que yo estoy tratando de enseñarles. Hay muchas maneras de hacer lo mismo, hay muchas formas de hacerlo, pero yo estoy tratando de enseñarles la forma en que yo lo hago. Y espero que para ustedes pues sea muy apropiado. Y me comentan, por favor, si la técnica les fue de su utilidad, comenten, suscríbanse al canal, compartan el video si les gusta. La verdad esto va a ser de mucha utilidad para mí, me van a permitir poder seguir haciendo videos como este. Bien, tomo la siguiente mecha y hacemos el mismo proceso. Igual, vertical, la mecha que acabé de colorar. Y empiezo la aplicación desde la raíz hacia las puntas. Recuerden, no pasa nada con que tomen un poquito de cabello del que no fue colorado. No va a pasar absolutamente nada. La acción principal de este tinte va a ser sobre el cabello que sí tuvo decoloración. Entonces, siendo reiterativo, la manito aquí debajo, a ver, aquí debajo para poder apoyar la brocha y que haya una buena fricción para que se absorba bien el tinte por parte de la fibra capilar. Voy peinando para distribuir el producto de una manera muy uniforme y que el color me quede bien parejito. Este producto lo vuelvo a aplicar, el que va quedando aquí en el peine. La idea también como para optimizar de alguna manera el uso del producto. No el desempeño únicamente, sino también el rendimiento. Eso es muy importante. A ver, giremos un poquito la modelo hacia aquí. Aquí es donde se van viendo estas pinticas todavía amarillas. Vamos aplicando el producto suavemente. Ahora voy a hacer lo mismo en cada uno de los mechones. Por favor, pongan mucha atención para que sea apropiado para ustedes este video, para que les sea de utilidad y puedan repetir la misma técnica y tener un buen resultado. Bien, yo tengo cuidado de sacar todo el cabello decolorado, lo acomodo bien con la mano para que la aplicación del tinte sea uniforme y apropiada. Desde la raíz hacia las puntas, así. Recuerden poner la mano aquí debajo para que haya una buena fricción de la brocha, para que haya una buena distribución del producto. Esta es una manera muy práctica, muy simple para trabajar, pero que me va a dar unos resultados muy profesionales. En otros videos voy a estar realizando unas técnicas mucho más avanzadas de colorimetría, donde les voy a mostrar cómo realizar otro tipo de técnicas de colorimetría mucho más complejas. Pero pues este es un inicio. Recuerden, este es el primero de varios videos que voy a mostrar de colorimetría, donde les voy a mostrar paso a paso cómo realizar cualquier color o mezcla para realizar colores bien apropiados. Aquí no me interesa quedarme con nada, la verdad, me interesa transmitir todo lo que yo sé para que todos ustedes puedan aprender a realizar estos procesos en sus peluquerías, en sus barberías. Bien, permítame, yo acomodo el modelo para trabajar el mechón de este lateral. Igual, busco mi mecha, busco el mechón que coloré por el mismo sitio por donde lo saqué. Yo podría aplicar más cantidad de tinte, pero pues aquí se trata de optimizar el rendimiento del producto, además pues de su resultado final. Voy desenredando bien el cabello, acomodándolo para tener ese resultado apropiado y procedo a la aplicación del producto desde la raíz hacia las puntas. Recuerden, desde la raíz hacia las puntas. De esta manera, primero bien la raíz,
bien aplicado en la raíz primero. Esto es importante, que hagan una buena priorización de la aplicación del producto para que la acción sea muy uniforme, para que el color quede parejito. Hay que ser muy reiterativo con la aplicación del producto, porque eso depende que no me van a quedar parches, que no me van a quedar colores distintos ahí en el cabello, en el mechón de cabello. La mano aquí abajo, la brocha arriba, y ser reiterativo con el barrido de la brocha para tener una buena distribución del producto. Con este peine voy desenredando, y el desenredado busca distribuir el producto uniformemente. Este desenredado no es con el ánimo de peinar a mi clienta, no, de ninguna manera. Es para que el producto quede bien distribuido y bien parejo el color. Es importante ver todo el video, desde el principio hasta el final, para que les quede totalmente claro cómo realizar este proceso. Y para que les salga de la forma más parecida a lo que yo estoy tratando de enseñarles. Permítanme acomodar un poquito la modelo. Eso. Aquí tengo la otra mecha y hacemos el mismo proceso. Desde abajo hasta arriba. Desde abajo hasta arriba. De esta manera. Justo así. Voy teniendo cuidado de tomar todos los mechones que acabé de colorar, todos los mechones así. Posiciono el cabello para poder realizar la aplicación del producto. La aplicación del producto en la zona que coloramos, por supuesto. Y aplico. Desde la raíz, principalmente en la raíz, y desplazándome hacia las puntas, de esta manera. Los masajes que hagamos siempre tienen que ser en dirección de ese llave de la cutícula. Entonces, desde la raíz, prioricen la raíz, que no queden partecitas amarillas. La mano tiene que ir a ayudar a distribuir el producto de esta forma. Y con el peine terminamos de distribuir el producto de la forma más uniforme posible. Esto va a contribuir a que el color quede muy uniforme, muy parejo. Permítanme ver. Quiero mostrarles, así debería verse. Esto aplica para cualquier otro color. Con esta misma decoloración pueden hacer un magenta, un rojo, un verde, un violeta. No necesitan altísimas decoloraciones ni maltratar tanto el cabello para realizar estos colores. Bien, les voy a tomar este cabello de aquí, la cortinita que sacamos en el flequillo. Entonces, ¿qué hago? Voy a particionar el cabello para seccionar o tomar el cabello que ya decoloré de esta manera. Por favor, vean todo el video para que el procedimiento les quede muy claro y aprendan a hacerlo tal cual. Este es el primero de una serie de varios videos que voy a estar subiendo, todo sobre colorimetría. Todo tipo de colores y todo tipo de técnicas. Esta es una técnica básica, les recuerdo, pero es una técnica muy profesional que da un acabado muy apropiado, muy agradable. Bien, ya terminé la aplicación del color. Es normal que se chorrea un poquito de tinte, chispee o manche un poquito. Entonces, ¿qué hago? Tan pronto termino la aplicación, con un trapito limpio un poquitico. Es muy normal estas manchitas en las orejitas o en la frente. Entonces, ¿por qué no utilicé protectores de orejas y todas esas cosas? Porque yo quiero que cualquiera pueda hacer esto en su peluquería o en su barbería con los elementos que tenga a la mano sin tener que comprar tantas cosas. Voy a desenredar el cabello muy bien ahora y lo voy a desenredar con el ánimo de que el producto se me distribuya bien.
Igual mientras yo peino, de repente por ahí surge un pelito, un puntico amarillo, como aquí por ejemplo. Ven este mechón que se me quedó aquí debajo, eso es normal. Entonces tomo un poquito de producto de tinte y le aplico desde la raíz hacia las puntas. Ahora lo que voy a hacer es dejar actuar el producto, el tinte, media hora, 30 minutos aproximadamente, y ya volvemos para mostrarles el resultado. Y este viene siendo el resultado final del cabello ya peinado. Espero que haya sido de su agrado. La verdad me esforcé mucho para que les quedara muy claro. Este es el resultado. Así vienen a quedar nuestras mechas con el cabello ya lavado y peinado. Recuerden, para cualquier duda, pregunta que tengan, pueden hacerla aquí en los comentarios o a través de mi WhatsApp. Yo voy a estar muy contento de poderles ayudar a solucionar cualquier duda que tengan con respecto a este proceso en particular. Espero que el video haya sido de su agrado. Esto es solo uno de varios videos, o este fue solo uno de varios videos que vamos a realizar de colorimetría. De verdad, muchas gracias por haber visto todo el video. Muchas gracias por estar. Academia de Belleza L'Imagine. En este canal aprenderás todo sobre belleza femenina y masculina, barbería, peluquería y todas sus ramas, cortes de cabello modernos y clásicos, todo sobre tintes, peinados, maquillaje, asesoría de imagen y mucho más. Suscríbete al canal y comparte para mejorar tu imagen personal y tus técnicas en tu barbería o en tu peluquería. Gracias por estar.